¿Tienen gozo? ¿Tienen alegría? Damos gracias a Dios porque una vez más podemos reunirnos hoy, este domingo, último domingo de este año 2025. Y damos gracias a Dios porque hasta aquí nos ha ayudado y nos ha permitido llegar. Y escuchaba esta mañana al pastor Marcos Vidal y comparaba el trayecto de un año como el cambio de un tren. Y es un trayecto que ha llegado a su fin, en el cual tenemos que bajarnos y empezar un nuevo trayecto. Y de eso vamos a estar hablando mientras vamos ministrando esta mañana y alabando el nombre de nuestro Dios, de nuestro Rey, de nuestro Salvador. Vamos a orar. Padre, bendecimos tu nombre y te damos gracias por este tiempo, por esta oportunidad nuevamente que tenemos, Señor, de reunirnos para adorarte, para exaltar tu nombre, para dedicarte a ti, Señor, este tiempo, este día y sobre todo nuestra vida. Gracias por la oportunidad que tú nos das, Señor, de estar juntos, y gracias porque podemos con libertad, Señor, alabar tu nombre. Te pedimos, Señor, que tu Santo Espíritu tome control de este tiempo y que podamos hoy aquí gozarnos, Señor, y podamos recibir de ti, Señor, palabra fresca para cada uno de nosotros. Gracias, Señor. Gracias por tu Hijo Jesús, quien murió en la cruz por nosotros. Gracias por este tiempo maravilloso que tuvimos de Navidad, celebrando tu nacimiento, Señor. Gracias porque tu nacimiento no quedó solamente ahí. Tú entregaste tu vida en la cruz por nosotros y cumpliste el propósito, Señor, por el cual viniste a este mundo. Gracias, Señor. Te alabamos, bendecimos tu nombre y te adoramos. Y en esta mañana, Señor, cantamos todos juntos y decimos que nada es imposible para ti, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Nos ponemos de pie y así alabamos el nombre del Señor. Por ti todo lo puedo, todo es posible y la fuerza tú me das. Nada es imposible, por ti los ojos se abren, cadenas son rotas y yo viviré por fe. Nada es imposible. Yo sé que
Yo creo que es necesario que este nuevo año que comienza vayamos con ese pensamiento, con esa fe, con esa seguridad de que Dios todo lo puede y de que no hay nada imposible para Él. Y no debemos vivir por lo que vemos, porque a veces vemos cosas muy terribles, y mucho menos por lo que sentimos, porque el corazón es engañoso, dice la palabra. Así que debemos vivir por fe, nuestra mirada puesta siempre en el autor y consumador de la fe, que es Cristo Señor, nuestro Salvador. ¿Cuántos dicen amén? Gracias, Señor, porque tú reinas y reinarás por siempre y para siempre, porque tu reino es sin fin, Señor. En el duro invierno gime la creación por un mundo oscuro, lleno de temor, y de pronto en Belén la luz nació y reinará por siempre, amén, por siempre, amén, y reinará por siempre, amén, por siempre, amén. Hoy un niño nos nació, es Rey de Reyes y Señor, y reinará por siempre, amén, por siempre, amén. Sí, Señor, reinarás por siempre y para siempre. Reina en nuestra vida y en nuestros corazones, mi Dios. Como aquellos sabios le adoraré, y como los pastores le quisiera ver, pues yo soy pobre, le daré mi corazón y reinará por siempre, amén, por siempre, amén, y reinará por siempre, amén, por siempre, amén. Hoy un niño nos nació, es Rey de Reyes y Señor, y reinará por siempre, amén, por siempre, amén. El pesebre humilde está aquel quien hizo al sol brillar, quien nace para redimir, Cristo el Mesías, a toda la humanidad. El Salvador ofrece paz, promesa por la eternidad. Cristo el Mesías reinará por siempre, amén, por siempre, amén. Reinará por siempre, amén, por siempre, amén. Reinará por siempre, amén, por siempre, Gracias, Señor. Te adoramos y exaltamos tu nombre, Cristo, porque tú eres Rey por siempre y para siempre. Sí, Señor, entregamos nuestro corazón, nuestra gratitud, nuestra vida a ti, Señor, porque tú eres el Rey de Reyes, el Señor de señores, el Dios que hace maravillas. Solamente tú, Señor, puedes hacer maravillas en nuestra vida. Y si hoy tienes alguna carga, alguna necesidad, este es el momento de decirle: Señor, yo creo en ti, creo que no hay imposibles para ti. Sé que tú eres el Rey por siempre y para siempre, y sé que tú eres
mi Dios, el Dios que hace maravillas. Tu voluntad, enséñame, acércame y no me alejes.
Solamente tu amor es el que nunca cambia y nunca falla. Solamente en ti, Señor, podemos poner nuestra confianza, nuestra esperanza, nuestra seguridad. Gracias, Señor, porque a lo largo del trayecto de este año que está por terminar, con cosas buenas, cosas malas, cosas mejores y peores, tú nos has ayudado y nos has sostenido. Y ahora que empezamos, Señor, este nuevo año, estamos seguros de que tú siempre estarás con nosotros, que tú siempre irás con nosotros, que siempre vas a estar obrando maravillas en nuestra vida, aunque a veces las cosas no sean como nosotros queremos, y aunque tengamos que pasar por cosas difíciles. Gracias porque tu amor nunca falla, porque tú siempre nos sostienes. Y comparando nuevamente el trayecto de cada año, cuando un trayecto llega a su fin, no significa que la vida termina, la vida continúa. Y ahora, al bajarnos de este tren y entrar al otro tren en el viaje del 2026, hay muchas cosas de las cuales tenemos que despedirnos. Y sí, las despedidas son difíciles, a veces son dolorosas. No creo que ninguna despedida sea agradable, pero a veces por obediencia a nuestro Señor tenemos que despedir cosas en nuestra vida que no le agradan a Él. Y estamos en un punto en el cual mucha gente empieza a hacer resoluciones y metas y propósitos, y te aseguro que llegamos al día de hoy y las que hiciste el año pasado no las cumpliste, porque todo eso está basado en lo externo, en lo exterior. Pero nuestra meta principal debe ser buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, porque todas las demás cosas vienen por añadidura. Así que la invitación es para que tú dejes esas cosas que estás arrastrando, que has venido arrastrando durante este año, y emprendas un nuevo trayecto de la mano del Señor, dejando aquellas cosas que te han impedido crecer y avanzar en Él durante este año. Muchas veces nos quedamos como cristianos enanos y no desarrollamos, porque no dejamos que el Espíritu Santo trabaje en nuestra vida. La mejor resolución que nosotros como creyentes podemos tomar es buscar el reino de Dios y su justicia, y pedirle al Señor que cada día nos llene más de su Espíritu Santo, que cada día podamos vivir más en santidad, que cada día anhelemos vivir en su presencia. Gracias, Señor, porque tu Santo Espíritu es real en nuestra vida. Gracias porque tú obras, Señor, en nuestros corazones. Y hoy, Señor, revélanos aquellas cosas que necesitamos dejar, que quizás son difíciles, Señor, para nosotros, en la carne, en nuestra humanidad. Pero que tengamos el valor, Señor, de despedir esas cosas y empezar un nuevo trayecto contigo, Señor, con nuestra mirada puesta en ti, Jesús. Gracias por la oportunidad que tú nos das de comenzar un nuevo año. Gracias porque tú nunca nos dejas. Gracias porque tú eres paciente, Señor, porque tú no te has cansado de nosotros. Te pedimos, Señor, que cada uno de nosotros podamos ser conscientes de las decisiones que vamos a tomar, y que lo podamos poner todo delante de ti, Señor, para que seas tú quien decida por nosotros en nuestra vida, pero que podamos ser valientes y dar el primer paso, porque el Señor nos ayuda, pero Él quiere un paso de obediencia de parte de nosotros. Gracias, Dios, te adoramos, bendecimos tu nombre y te damos gracias por este tiempo en el cual podemos venir a adorarte. Y ahora te rogamos, Señor, que tu palabra, Señor, caiga a nuestro corazón, que sea una palabra fresca, viva, una palabra que nos desafíe a seguir viviendo, Señor, para ti. Gracias por cada uno de mis hermanos, cada hogar representado aquí, Señor,
que la bendición y tu presencia esté en cada uno de nuestros hogares, Señor, durante el resto del año que viene y para siempre, Señor. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús oramos y tu pueblo dice amén y amén. Gracias, hermanos, pueden sentarse. Gracias por alabar al Señor con nosotros y tener este tiempo en el cual podemos entregar nuestra vida, nuestro corazón, nuestras peticiones y necesidades a aquel que todo lo puede. Buenos días, hermanos. Les voy a confesar algo. Este es el año que más rápido se me ha ido en toda mi vida. Yo no sé si ha sido porque es el año que más multas me han de tránsito he recibido. No sé por qué será. Estoy buscando una explicación, pero el año se me ha ido así. Tengo en mi memoria bien fresca varias escenas de cada vez que me paro aquí. Digo, bueno, y ya llegamos al mes de febrero y ya estamos en mayo, ya estamos en octubre y hoy tengo que decir que increíblemente ya estamos en el último domingo del año 2025. Estamos aquí prácticamente despidiendo el año como iglesia. Y qué bueno es que podemos estar aquí en la presencia del Señor. Sé que algunos están de viaje disfrutando con la familia, debemos orar por ellos, pero qué bueno es que podemos estar aquí juntos alabando y glorificando el nombre de Dios un año más. Pues bien, ya que estamos hablando de tiempo, los invito a que juntos nos montemos en la máquina del tiempo. ¿Usted nunca ha visto una máquina del tiempo? En las películas por lo menos, y nos trasladamos a donde querramos. Pues bien, yo los invito, disculpen, los invito a que juntos viajemos en el tiempo hacia atrás, no como en la película Viaje al Futuro. Vamos a ir atrás, más o menos año 1050 antes de Cristo. Transcurrían tiempos bien oscuros y profundamente dolorosos para la nación de Israel. El tiempo glorioso de la conquista de la tierra prometida había quedado ya atrás. Y ahora, el pueblo que una vez caminó en victoria, vivía sometido y sus enemigos más feroces eran los filisteos. Sí, los filisteos se habían convertido en una amenaza constante e implacable. Durante décadas Israel fue humillado en el campo de batalla ante sus más acérrimos enemigos. Tal fue así que en una ocasión, en un solo día, los filisteos le asestaron más de 30,000 bajas a los israelitas. Dentro de los muertos se encontraban 2 sacerdotes, hijos de Elí, Ofni y Fines. Y para colmo de males, ese mismo día, el arca del pacto fue capturada por los enemigos, por los filisteos. ¿Se imaginan? Y aunque meses después el arca regresó a tierras de Israel por el poder soberano de Dios, la realidad seguía siendo devastadora para Israel. El yugo filisteo permanecía y ¿saben qué? Lucía que era prácticamente imposible salirse de él. Pero es bueno destacar que el sufrimiento que estaba experimentando Israel no tenía su raíz principal en el poder militar de los filisteos. No, había algo mucho más profundo, más determinante, más grave que alimentaba esta situación. ¿Y saben qué cosa era? La idolatría del pueblo. Sí, porque los israelitas habían abandonado a Dios, a ese Dios que los había sacado de Egipto. ¿Lo recuerdan? Que había abierto el mar rojo, que los había guiado por el desierto, que los había entrado a la tierra prometida, los había guiado con poder y gloria. Le habían dado la espalda a ese Dios, Jehová, Dios de los ejércitos, para adorar a los dioses cananeos que se encontraron cuando conquistaron la tierra prometida.
Y en consecuencia, vivían sumidos ¿en qué? En la oscuridad espiritual, atrapados en sus pecados. Esa era la condición de los israelitas en este tiempo. Triste, ¿verdad? Lamentable. Sin embargo, como siempre sucede, Dios no estaba ajeno, al margen de lo sucedido. No, ya Dios había levantado un hombre que se llamaba Samuel, que fue profeta, juez, sacerdote. Un hombre justo, consagrado, que lo utilizaría como un instrumento eficaz para llamar a Israel al arrepentimiento, para restaurar su comunión con Él y para, bajo su liderazgo, regalarle grandes victorias contra sus enemigos, especialmente contra los filisteos. Pues bien, después de esta introducción, los invito a que juntos nos adentremos en este sermón que he titulado Hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Y vamos a orar. Señor, gracias una vez más porque estamos aquí en tu santo templo. Dirígenos ahora, háblanos a través de tu palabra y sobre todas las cosas, ayúdanos a ser obedientes a ella, a ponerla en práctica en nuestras vidas. En el nombre de Jesús te lo pedimos todo. Amén. Sin más preámbulos, los invito a que busquen en sus Biblias el libro de Primero de Samuel, capítulo 7, versículos del 1 al 13. Primero de Samuel, capítulo 7, versículos del 1 al 13. Y dice así la palabra de Dios. Los hombres vinieron de Kiriat Jearim, tomaron el arca del Señor y la llevaron a la casa de Abinadab en la colina y consagraron a Eleazar su hijo para que guardara el arca del Señor. Pero pasó mucho tiempo, 20 años, desde el día en que el arca quedó en Kiriat Jearim. Y toda la casa de Israel añoraba al Señor. Entonces Samuel habló a toda la casa de Israel. Si es que ustedes se vuelven al Señor con todo su corazón, entonces quiten de entre ustedes los dioses extranjeros y a Astarot y dirijan su corazón al Señor y sírvanle solo a Él, y Él los librará de la mano de los filisteos. Los israelitas quitaron a los Baales y a Astarot y sirvieron solo al Señor. Y Samuel dijo, reúnan en Mizpa a todo Israel y yo oraré al Señor por ustedes. Se reunieron los israelitas en Mizpa y sacaron agua y la derramaron delante del Señor. Ayunaron aquel día y dijeron allí, hemos pecado contra el Señor. Y Samuel juzgó a los israelitas en Mizpa. Cuando los filisteos oyeron que los israelitas se habían reunido en Mizpa, los príncipes de los filisteos subieron contra Israel. Cuando oyeron esto, los israelitas tuvieron temor de los filisteos. Entonces los israelitas dijeron a Samuel, no dejes de clamar al Señor nuestro Dios por nosotros para que Él nos libre de la mano de los filisteos. Tomó Samuel un cordero de leche y lo ofreció como complemento, como completo holocausto al Señor. Y clamó Samuel al Señor por Israel y el Señor le respondió. Mientras Samuel estaba ofreciendo el holocausto, los filisteos se acercaron para pelear con Israel. Pero el Señor tronó con gran estruendo aquel día contra los filisteos y los confundió y fueron derrotados delante de Israel. Saliendo de Mizpa, los hombres de Israel persiguieron a los filisteos, hiriéndolos hasta más allá de Bet-car. Entonces Samuel tomó una piedra y la colocó entre Mizpa y Sen y la llamó Ebenezer y dijo, hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Los filisteos fueron sometidos y no volvieron más dentro de los límites de Israel. Y la mano del Señor estuvo contra los filisteos todos los días de Samuel. Bueno, acabamos de leer uno de los episodios más relevantes en la historia del pueblo de Israel, en el que sobresale una expresión que ha llegado hasta el día de hoy, una de las más famosas de la Biblia, que le da nombre al sermón de hoy. Hasta aquí nos ha ayudado el Señor. ¿Cuántos han escuchado esta expresión alguna vez? Se usa mucho para dar ánimo, sobre todo en momentos difíciles. Y vamos a ver por qué es tan famosa esta frase. ¿Por qué se usa tanto en el mundo cristiano? ¿Por qué la utilizamos tanto cuando hay algún problema que parece imposible de solucionar? ¿Hemos meditado en realidad qué hay detrás de esta frase? De
esta frase que dijo el profeta Samuel, quizás hemos escuchado mucho en las prédicas, en estudios bíblicos, en comentarios, en libros, pero a lo mejor no hemos visto cuánto abarca, cuántas reflexiones podemos sacar de ella. Cuando Samuel levantó aquella piedra de la que hablamos después de la batalla, después de la victoria, tras haber derrotado a los filisteos, y la llamó Ebenezer, que por cierto la palabra Ebenezer no significa hasta aquí nos ha ayudado Dios, significa roca de ayuda o piedra de ayuda. ¿Lo saben? Palabras que Samuel dijo después de la batalla, tomando como base el nombre que le había puesto a aquella piedra. Pero es bueno que tengamos esto claro. Cuando él le puso el nombre a esa piedra y la levantó, no estaba simplemente señalando el lugar de la victoria militar que habían obtenido sobre sus enemigos. No. Aquella piedra se convirtió en un testigo visible y permanente de lo que Dios había hecho en favor de su pueblo. Y hoy, decenas de siglos después, en el año casi 2026 ya, también nos deja a nosotros, los cristianos, la iglesia de Jesucristo, varias lecciones espirituales, de las cuales me gustaría compartir 3 de ellas hoy. ¿Qué hay detrás de Ebenezer? ¿Qué lecciones espirituales nos deja? Pues bien, la primera de estas lecciones nos recuerda que debemos reconocer con gratitud y humildad que todas nuestras victorias provienen ¿de quién? De Dios. ¿Estamos claros en esto, hermano? A veces leemos las historias bíblicas y con tremenda facilidad juzgamos a la gente, a los protagonistas cuando actuaron mal, cuando hicieron algo que quizás nosotros no haríamos, ya con una cosmovisión diferente a la que tuvieron ellos varios siglos atrás. Y sin embargo, en la vida real cometemos los mismos errores. Y este es uno de los errores más comunes que cometemos. Creer que las victorias que obtenemos provienen de nuestras propias fuerzas. Me lo gané, para eso trabajé. ¿Sabes cuánto yo ahorré? Claro que me pude comprar esta mansión en Coconoro si llevo 7 años que no duermo. Todo con el sudor de mi frente. O claro, es que yo sabía lo que había que hacer, por eso compré ahora, hice esta inversión, por eso me ha ido tan bien, porque estoy al tanto, no estoy perdiendo el tiempo en las redes sociales ni nada de eso. Yo estoy ahí al día. Podemos caer en esa trampa. Y cuando analizamos la tremenda victoria que Dios le dio a Israel y a Samuel sobre los filisteos, vemos que fue una tremenda hazaña. Un logro increíble, algo que parecía imposible. ¿Y saben qué? Cuando un suceso tan trascendental como este ocurre, es muy fácil caer en la trampa del orgullo y de la autoexaltación y decir, gracias a mí sucedió esto. Y de esta manera le robamos el protagonismo ¿a quién? A Dios, que nos dio la victoria. No sucede nada en esta tierra que no sea aprobado por Dios, incluyendo nuestras victorias. ¿Lo sabían? Que no nos quepa nunca duda de esto. Por tal motivo, Samuel, al levantar la piedra y nombrarla Ebenezer, le dio gloria a Dios, reconociéndolo así como el autor del éxito obtenido. ¿Y saben qué? En honor a la verdad no debía ser de otra forma. Y les voy a decir por qué. Los invito a echar un breve vistazo al panorama de Israel antes de la batalla. Antes de vencer a los filisteos. En primer lugar, es bueno destacar que los filisteos eran un pueblo guerrero profesional. Escuche esto. Estaba acostumbrado a la guerra. Sus ciudades estaban fortificadas, eran prácticamente inexpugnables y funcionaban como ciudades-estados, como una barrera contra los enemigos. Y sus ejércitos estaban bien organizados y preparados para la guerra. Esos eran los filisteos. Pero en contraste,
Israel era un pueblo en ese momento militarmente desorganizado y sin ningún tipo de liderazgo. Años antes de esta batalla, Elí, que era profeta y fue también juez de Israel, había muerto. Sus hijos, que eran corruptos, que supuestamente debían liderar a Israel, no lo hicieron. Fueron los que mencioné que murieron en una de las batallas. Onis y Fines, corruptos por completo. ¿Qué líderes había? Ninguno. Claro, ya Dios estaba preparando a Samuel, que se va a erigir en este momento, en este propio episodio, se erigió como el gran líder de Israel. Pero hasta ese momento, antes de la batalla, el liderazgo de Israel era débil. Los filisteos además tenían una ventaja tecnológica considerable sobre los israelitas. Ellos dominaban el arte de la metalurgia, del acero, del hierro. ¿Cómo sabemos esto? Bueno, cuando viajamos un poco más adelante en el libro 1 de Samuel, capítulo 13, vemos que ya cuando Saúl era rey, o sea, unos años después de esto que estamos contando, dice la Biblia que no había herrero en Israel. ¿Sabían eso? ¿Y saben a dónde tenían que ir a afilar sus instrumentos de trabajo? Adivinen a dónde. Al terreno de los filisteos, que eran los que tenían herreros, dominaban la metalurgia, el arte de hacer las espadas y todos los instrumentos, en este caso de hierro. A tal punto que otro dato que da la Biblia es que solo Saúl y Jonatán en ese momento tenían buenas armas de hierro, los demás no lo tenían. Era un ejército desprovisto de tecnología militar para su época. Por otro lado, desde el punto de vista estratégico y territorial, también los filisteos tenían ventaja. Fíjense que fueron ellos los que decidieron dónde y cuándo atacar a los israelitas. De hecho, fueron muy inteligentes, muy astutos, porque escogieron qué momento. El momento en que ellos se encontraban ayunando, un momento de reconciliación espiritual con Dios. Dijeron, este es el momento de asestarles el golpe final. Están desprovistos, están enfocados en una misión espiritual, no tienen cómo defenderse, no tienen líderes, no están organizados. Tenemos una ventaja sobre ellos y por eso los filisteos se decidieron a atacar a los israelitas en ese momento y en el lugar preciso, en Mizpa. Y a esto podemos sumarle que el historial reciente de guerras entre las dos naciones no favorecía a Israel. No era nada halagüeño, porque durante épocas los filisteos habían vencido repetidamente a Israel, causándole miles de bajas y una humillación nacional tremenda. Incluso, como bien les conté con anterioridad, en cierta ocasión lograron hasta arrebatarle el arca del pacto, que era el símbolo sagrado principal de los judíos, de los israelitas, disculpen, donde Dios se manifestaba de una manera visible al pueblo. Por tal motivo no es difícil imaginar, como bien dice 1 Samuel 7:7, que los israelitas ante tan poderosos enemigos se llenaron de miedo. No es que tuvieron un poquito de miedo, dice el pasaje, se llenaron de miedo. O sea, psicológicamente estaban sumamente afectados. Les parecía que era su fin. No podían contra estos enemigos tan poderosos, Esto nos indica algo bien claro. Humanamente hablando, las probabilidades de que Israel derrotara a los filisteos eran prácticamente nulas. Era prácticamente imposible. Sin embargo, esa fue la oportunidad perfecta para que Dios demostrara a todo el mundo, a los israelitas y a los enemigos también, que la victoria no depende de la fuerza humana, sino de su intervención soberana. Y esto debe estar claro en nuestras vidas también. Fue entonces que cuando el miedo se había apoderado de toda una nación de los israelitas, Dios se manifestó en favor de su pueblo de una manera espectacular, única,
poderosa. Vamos a leer ahí primero Samuel 7:10, dice así: mientras Samuel estaba ofreciendo el holocausto, llegaron los filisteos para pelear contra los israelitas, pero el Señor lanzó fuertes truenos contra ellos y los atemorizó, y los israelitas los vencieron. No fue una batalla cualquiera, no. Fue una batalla especial, una escena impresionante. Yo me imagino a los filisteos huyendo despavoridos y asustados al escuchar los truenos que venían en contra de ellos. ¿Alguna vez usted ha estado dentro de una tormenta con muchos truenos cercanos? Levante la mano. ¿Quién ha estado? ¿Verdad que asusta? Pregunto. De hecho, de pronto caen esos truenos, ¡guau!, que la tierra retumba y uno da un susto. Uno salta asustado. Ay, Dios mío, que no vengan para acá porque si un rayo de esto me parten 10. Tengo que tener cuidado, estos truenos son peligrosos. ¿Se imaginan entonces una batalla que de manera sobrenatural, quizás en un día soleado y sin nubes, de pronto el cielo comienza a bombardear truenos contra un ejército, contra los filisteos? Y estos truenos aturdieron, dice la Biblia, y confundieron a los filisteos. Yo estoy seguro que los filisteos jamás habían visto algo así. Y esta es una evidencia irrefutable que la victoria comenzó en el cielo antes de manifestarse en el campo de batalla. Y esta es una realidad también para nuestras vidas. Cada vez que tengamos una victoria en nuestra vida, recordemos que esa victoria se forjó en el cielo. Que esa victoria provino de Dios. Ya Dios la había aprobado en nuestras vidas. Por tal motivo, al terminar esta batalla, Samuel erigió aquel monumento en honor exclusivo a Dios. Y fue cuando dijo estas famosas palabras: hasta aquí nos ha ayudado ¿quién? El Señor. Fíjense, aquella piedra no glorificó la valentía del ejército israelita. No glorificó tampoco la actitud humilde que tuvieron en su corazón en ese momento. Ni siquiera el liderazgo de Samuel. No. Sino a Dios como el ejecutor de la victoria. Sí, hermano, porque cada victoria que obtenemos como creyentes tiene el sello exclusivo de Dios. Tal como nos lo recuerda el libro de los Proverbios. Dice Proverbios 21:31. El caballo se alista para el día de la batalla, mas Jehová es quien da la victoria. ¿Estamos claros en esto? Usted puede prepararlo todo y tenerlo todo muy bien planificado en su vida, pero al final, ¿quién tiene la última palabra? En todo. ¿Quién? Dios. Tenemos que estar conscientes de esto. También el apóstol Pablo refuerza esta gran verdad cuando le escribe a los cristianos de la iglesia de Corinto lo siguiente. En 1 Corintios 15:57 leemos: mas gracias sean dadas a Dios, quien nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Somos más que vencedores como creyentes. ¿Gracias a quién? A Cristo, que nos da la victoria, a nuestro Dios. Por lo tanto, Ebenezer nos recuerda que después de cada victoria espiritual, personal o familiar, debemos presentarnos delante de Dios con gratitud y humildad, hermano. No le quepa esto duda. Y reconocer que no somos más que instrumentos de su gracia. Y que solo Él es el verdadero autor de cualquier triunfo que alcancemos. De esta manera quiero hacerte esta pregunta a modo personal. ¿A quién estás dando crédito en las victorias de tu vida? De verdad. Segunda gran lección espiritual de Ebenezer. Ninguna victoria es posible sin una vida rendida por completo al Señor. Lo repito. Ninguna victoria es posible sin una vida rendida por completo al Señor. Hay gente que creen que han ganado batallas porque, por ejemplo, tienen mucho dinero o tienen una tremenda salud. ¿Quiere que te diga algo?
Si no estás bien con Dios, eso no es una victoria. ¿Por qué? Porque no estás redundando para bien de tu vida, aunque creas que sí. Porque lo que estás haciendo no está glorificando a Dios. Y por lo tanto no tiene sentido que no le des la gloria a aquel que propició tu victoria. Y quiero hacer una pregunta en la que podamos meditar con sinceridad para nuestros adentros. ¿Qué tanto de Dios queremos en nuestra vida? ¿Cuánto de Él? ¿Qué tanto? Yo sé que en teoría todos sabemos que Dios debe ser el centro de nuestra vida, ¿cierto? ¿Sí? Y sabemos que nuestra existencia debe girar alrededor de Él, de su justicia, de su voluntad, de sus mandamientos. Sin embargo, este pasaje bíblico que acabamos de leer nos confronta con una realidad incómoda. Saber esto no significa que lo vivamos. Una cosa es la teoría y otra la práctica. Y en la vida del cristiano sucede igual. ¿Sí? Criticamos a los israelitas por hacer las cosas mal, pero nos pasa igual. Porque somos humanos, que estamos bajo el pecado. Porque a veces nuestra confianza no está depositada completamente en Dios. Quiero leer primero de Samuel 7:2. Dice así: pero pasó mucho tiempo, 20 años, desde el día en que el arca quedó en Kiriat Jearim. Y ahora viene la frase en la que quiero meditar en este punto. Y toda la casa de Israel añoraba al Señor. Esto fue antes de la batalla. Versículo 2. Voy a repetir el versículo 2. Pero pasó mucho tiempo, 20 años, desde el día en que el arca quedó en Kiriat Jearim, y toda la casa de Israel añoraba al Señor. ¿Y saben qué? A primera vista la frase Israel añoraba al Señor parece alentadora. ¡Wow! Tenían sed de Dios. Pero la pregunta inevitable es, bueno, ¿qué clase de añoranza es esa que leemos ahí? ¿A qué se refiere el autor del libro de Samuel cuando escribió esto? Bueno, la respuesta a la luz del contexto es tristemente clara. Esta no era una añoranza profunda, ni espiritual, ni transformadora. Israel no estaba anhelando a Dios por lo que Él era, sino por lo que podían recibir de Él. ¿Y verdad que a veces nos pasa igual? Sí. Queremos una relación con Dios porque sabemos que nos va a beneficiar. ¿Sí? Cuando usted es pobre y ve una cara de pobres aquí tremenda, y usted es amigo de alguien muy rico, no me parece que sea el caso de nadie tampoco aquí, pero pudiera ser, quién sabe. Y yo poniéndome en el lado del pobre, porque en el lado del rico no he estado nunca, digo, bueno, humanamente hablando, estoy siendo carnal con esta expresión. Bueno, yo no pierdo nada aquí. Y uno me dice, wow, ojalá me inviten a almorzar. Seguro que no voy a invitar a la carreta de la 40. No. Ni a los chinos de Hialeah. No. Ay, ojalá me lleve un día de shopping. Wow. Nada, ñoque barato. No. Ay, si me invitar algún día a las vacaciones. Vamos a París, vamos a Dubái. Nada de Grandon Pan ni nada de eso. El domingo por la tarde. En el fondo tú sabes que esa amistad con una gente rica te va a traer más beneficio desde el punto de vista económico, ¿no? Por supuesto, no quiere decir ahora que cada relación que tengamos con las personas esté matizada nada más por el materialismo. Pero lo que pasaba con Israel y Dios era algo así parecido. Ellos querían ser liberados de la opresión filistea, me refiero a los israelitas.
pero no querían renunciar a sus pecados. Ellos deseaban la bendición de Dios, pero no estaban dispuestos a vivir en santidad. ¿Se dan cuenta? ¿Qué tipo de relación querían con Dios? Una relación a distancia. Solamente tomo lo que me conviene de ti. Adoraban a Dios, sí, pero ¿saben qué? Al mismo tiempo adoraban a otros dioses falsos, paganos, cuyos ritos, por cierto, se acomodaban perfectamente a su estilo de vida pecaminoso. Ellos escogían a quién adorar y cómo adorar a conveniencia propia. Y Samuel, que conocía bien el corazón de esta gente, confrontó a los israelitas con sus pecados y los llamó a volver sus corazones completamente a Dios. Miren lo que dice el versículo 3. Entonces Samuel habló a toda la casa de Israel: si es que ustedes se vuelven al Señor con todo su corazón, entonces quiten de entre ustedes los dioses extranjeros y a Astarot, y dirijan su corazón al Señor y sírvanle solo a Él, y Él los librará de la mano de los filisteos. Hermano, la nación de Israel llevaba décadas sumida en la idolatría, pero esta vez, al menos esta vez, fue sensible al llamado de Dios a través de Samuel. Primero, se deshicieron de los ídolos cananeos. Los Baales y Astarot eran dioses paganos de aquellas naciones paganas también, por supuesto. Y enfocaron su fe y adoración exclusivamente en Dios. Hermano, Dios no puede compartir nuestro corazón con nadie, ni comparte su gloria con nadie. ¿Por qué lo haría si Él es el único y verdadero Dios? Yo pregunto. ¿Tendría sentido que si usted tiene una ropa de marca exclusiva y tiene a su vez otra que es imitación, usted prefiere utilizar la imitación? ¿De verdad? No tendría sentido. Aunque quizás hay alguien que quiera hacerlo, pero no tendría sentido. ¿Por qué Dios tendría que compartir su gloria en nuestros corazones con otros dioses que no son dioses en realidad? El único verdadero Dios es Él, quien creó el universo, quien está al tanto de todo. El resto es creación meramente humana, gústenos o no. Después el pueblo confesó sus pecados y dice la Biblia que los israelitas ayunaron en señal de arrepentimiento genuino, importante, no para quedar bien delante de Dios, no para querer impresionarlo, no para negociar con Él. Confesaron sus pecados y ayunaron en señal de arrepentimiento. Y por último, rogaron a Samuel para que orara por ellos, para que intercediera por ellos, porque los filisteos venían a destruirlos y querían propinarles otra de las tantas derrotas. Ora por nosotros, le pidieron a Samuel. Y fue entonces, y solo entonces, después de esta actitud de los israelitas, que Dios escuchó el clamor de Samuel y miró el corazón arrepentido de su pueblo y le concedió una de las victorias más increíbles de la historia. ¿Y saben qué? Antes de continuar a este punto me gustaría analizar algo sumamente interesante. Y es que, aunque no está en el texto, quiero aclararlo. Años atrás de esta batalla, antes de esta batalla, tras sufrir una de las tantas derrotas que sufrieron contra los filisteos, los israelitas no se explicaban por qué habían sido derrotados. A pesar de que estaban pecando, así de oscurecido estaba su mente, su entendimiento, que estaban en pecado y sin embargo cuando regresaban derrotados no tenían una explicación qué era lo que estaba pasando. ¿Y saben cuál fue la idea que se les ocurrió? Ya sabemos por qué. Vamos a llevar el arca del pacto. Para los que no lo saben, el arca del pacto es un cofre, una especie de cofre de acacia cubierto de oro, con ciertas características especiales que Dios mandó construir en el desierto a Moisés
y que fue con ellos durante todo el desierto. Después, aquí Dios se manifestaba encima de este arca que se colocaba en el lugar santísimo dentro del tabernáculo. En conclusiones, era el símbolo principal de los judíos, porque Dios se manifestaba, la gloria de Dios se manifestaba de manera visible ahí en esa arca. Y entonces dijeron, bueno, vamos a llevar esta arca a la guerra. Y de seguro, por llevar el arca, Dios nos dará la victoria. Qué equivocados estaban. Ellos confiaban más en el arca que en Dios. Y esa arca sin la presencia de Dios es algo sin vida. Tenían el arca, pero no tenían a Dios en sus corazones. ¿Y saben cuál fue el resultado? Nefasto, catastrófico. Del que les hablé anteriormente. 30,000 muertos ese día. Ya habían muerto 4,000 con anterioridad. Murieron Ofne y Fines, los hijos de Elí, el sacerdote. Y el arca, que lo usaron como amuleto de la buena suerte, porque eso fue lo que hicieron, usarlo como un amuleto, fue capturada por los filisteos. La derrota más humillante que sufrieron. Hermano, sin embargo ahora, en esta batalla que iban a enfrentar contra los filisteos, de la que hemos hablado en este sermón, no llevaron el arca. No la llevaron, pero a diferencia de la primera ocasión que les acabé de contar, sus corazones estaban dispuestos al servicio de Dios. Tenían a Dios en su corazón. No tenían el arca, pero sí tenían a Dios en sus corazones. Y por lo tanto, en sus filas de combate, más que suficiente para obtener la victoria. Porque ¿sabes qué necesitamos para vencer? A Dios. A Dios. Hermano, las Sagradas Escrituras son contundentes al enseñarnos que la ayuda y la bendición de Dios están inseparablemente ligadas a una vida de obediencia a Él. Es increíble cómo aspiramos a que Dios nos bendiga viviendo en desobediencia. Sin embargo, encontramos muy lógica la idea de castigar a un hijo nuestro y de no premiarlos cuando hacen algo mal. No, porque tienen que aprender a que eso está mal y no puedo premiar lo mal hecho. ¿Y Dios? ¿Acaso Dios, que es santo, 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 puede premiar el pecado? Pregunto. No. Y fíjense, vivir en santidad no significa estar libres de pecado. Una perfección como la que tiene Dios, eso es imposible. Pero sí es perseguir una vida de obediencia y de santidad como fruto de una genuina relación con Dios. Como resultado de una genuina relación con Dios. Te pregunto, ¿cómo está tu relación con Dios? De verdad, esa íntima, no la que aparentas o la que deseas tener. ¿Saben, hermano? Por eso el autor de la carta a los Hebreos nos declara con absoluta claridad, con absoluto convencimiento: sin santidad nadie verá a Dios. Es imposible ver cara a cara a un Dios que es santo, santo, santo si no vivimos en santidad. No tendría sentido. Por eso Israel aprendió tras vencer a los filisteos que no hay victoria espiritual sin santidad, ni comunión verdadera con Dios cuando hay pecado de por medio. Hay veces nos sentimos lejos de Dios. Sucede. Y nos cuesta trabajo reconocer que quizás estamos en pecado. Porque nos gusta tanto. Porque le sacamos algún beneficio humano. Sin embargo, nos lamentamos de que Dios no nos bendice, de que no avanzamos, de que nos sentimos lejos de Dios. El pecado que mora en nuestros corazones siempre nos alejará de victorias reales en la vida. Lo cierto es que Dios peleó por Israel cuando la nación volvió su corazón a Él. Créeme, Dios peleará por nosotros cuando volvamos nuestro corazón a Él.
siempre. Y ahora quiero hacerte otra pregunta para concluir este punto. ¿Qué tanto de tu corazón quiere Dios? Ya no es cuánto tú quieres en tu vida de Dios. Ahora hacemos la pregunta desde otra perspectiva. ¿Qué tanto de ti y de mí, de tu corazón y del mío, Dios quiere? ¿Acaso querrás solo una parte? ¿O un porcentaje elevado? ¿Solo algunas áreas de tu vida? ¿O la mayoría de ellas? ¿O será que lo quiere todo de ti y de mí? ¿Será? Hermano, Dios quiere todo de nosotros. Él no quiere una parte de nuestra vida, ni un complemento, ni ser una opción más entre tantas. Dios quiere todo de nosotros, el corazón entero, la vida entera, toda nuestra obediencia, todo lo que somos, todo nuestro ser, tal como nos ordenó en su palabra. Deuteronomio 6:5, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Dios lo quiere todo porque le pertenecemos a Él, porque somos sus criaturas. Y esto debiera hacernos reflexionar sobre el estado de nuestra comunión con Dios. Sí, hermano, porque muchas veces nuestras derrotas no vienen por falta de fe, sino por falta de santidad, por falta de entrega a Dios. Vamos a ser sinceros. Lo cual nos recuerda que solo viviendo en santidad y obediencia a su palabra podemos aspirar a ser bendecidos por Él. Y pregunto, ¿será que todavía queda en nuestro corazón algún ídolo que debamos derribar, que debamos sacar, porque estorba nuestra relación con Dios? Estoy seguro que sí. Y quizás hay más de uno. Recordemos que Dios no le dio la victoria a Israel hasta que quitaron sus ídolos y se enfocaron única y exclusivamente en adorarle y en servirle. Y número 3, la tercera gran lección espiritual que encontramos en Ebenezer es que cada testimonio del poder de Dios en nuestra vida debe ser proclamado a las nuevas generaciones. Yo recuerdo con cierta nostalgia la época en que Samuelito, mi hijo, que ya es un tarajayuda, que está del tamaño mío, era pequeño. Hace mucho ya de eso. Porque Samuelito, los que lo conocieron, era un niño que se pasaba la vida preguntando. Él lo preguntaba todo. Y en este tono, ¿y por qué el cielo es azul? Él tenía un tono peculiar, ¿eh? ¿Y por qué la pelota es redonda? ¿Y por qué tú estás tan gordo, papá? ¿Y dónde el cielo y dónde el sol duerme de noche? Las preguntas infantiles clásicas que nos hacen nuestros hijos cuando son pequeños. Y les confieso que algunas veces no me esforzaba tanto en darle una respuesta elaborada. Total, era un niño que iba a entender tantas explicaciones. Y a veces uno le respondía algo, hasta sin mucho sentido, para salir del paso. Sin embargo, hay algo que yo puedo asegurarles. Aun cuando yo no me tomaba a veces en serio la respuesta, él sí se tomó muy en serio las respuestas que yo le di. Porque para él eran importantes, por eso preguntaba, desde su percepción. Y esto me hace meditar en algo. Como algunas veces le damos poca importancia al hecho de comunicarle a nuestros hijos todas las cosas grandes que Dios ha hecho en nuestra vida, todas las maravillas y los milagros que hemos recibido de parte de Dios. Hermano, la Biblia nos enseña que la memoria espiritual no es automática, sino una responsabilidad de cada creyente. O lo que es lo mismo, cada cristiano es responsable de contar a otros
todas las maravillas que Dios ha hecho en su vida. ¿Tenemos claro esto? A veces no lo creo así. A veces nos guardamos los milagros que hemos experimentado de Dios en nuestra vida. ¿Y saben qué? Como Dios quiere esto, tras haberle entregado las leyes de parte de Dios, Moisés le dijo al pueblo lo siguiente. Leemos en Deuteronomio 6, del 20 al 23. En el futuro, cuando tu hijo te pregunte qué significan los mandatos, estatutos y leyes que el Señor nuestro Dios nos mandó, le responderás: en Egipto nosotros éramos esclavos del faraón, pero el Señor nos sacó de allá con gran despliegue de fuerza. Ante nuestros propios ojos, el Señor realizó grandes señales y terribles prodigios en contra de Egipto, del faraón y de toda su familia. Y nos sacó de allá para conducirnos a la tierra que a nuestros antepasados había jurado que nos daría. En otras palabras, Moisés le dijo, tras entregarle las leyes que Dios le había dado al pueblo: hey, y cuando tus hijos te pregunten sobre estas leyes, les vas a explicar todo lo que Dios hizo. Cómo te sacó de Egipto, cómo hizo maravillas, cómo se glorificó en la vida de nuestros antepasados para que ustedes tengan esto que tienen ahora. Con igual propósito, después de haber construido un monumento conmemorativo de 12 piedras en el río Jordán, Josué, el gran conquistador, quien sucedió a Moisés en el liderazgo de Israel, ordenó al pueblo lo siguiente años después. Josué 4, 6 al 7. Y el día de mañana, cuando los hijos les pregunten a sus padres qué significan estas piedras, ellos les responderán: cuando el pueblo cruzó el Jordán, las aguas del río se partieron en dos delante del arca del pacto del Señor. Así que estas piedras son para que los hijos de Israel recuerden siempre lo que aquí pasó. Josué le dio las mismas instrucciones. Después de cierto momento en que fueron a cruzar el río Jordán, y cuando el arca, los sacerdotes entraron con el arca, el río Jordán se abrió en dos y pasaron en seco, Josué levantó ahí un monumento de 12 piedras, una por cada tribu de Israel, para que quedara constancia del milagro que Dios había hecho. Y para que cuando los hijos preguntaran al ver esas piedras, ellos les dijeran: aquí Dios hizo un milagro, abrió el río Jordán y todo el pueblo pasó. Incluso en el Nuevo Testamento vemos cómo Cristo le dijo al ex endemoniado gadareno, a un hombre que había sacado muchos demonios de él, le dijo lo siguiente: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntale cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Sí, la Biblia es clara, debemos contar a todos los que nos rodean, ¿qué cosa? Los milagros y maravillas de Dios en nuestras vidas, para testimonio de ellos, para que sepan que Dios es real. Sin embargo, la Biblia no solo nos muestra el poder del testimonio fiel, también nos advierte con claridad qué ocurre cuando ese testimonio se rompe. ¿Qué sucede cuando dejamos de proclamar su grandeza a nuestros hijos, a nuestros amigos, a quienes nos rodean? Tras la muerte de Josué, sucedió esto. Jueces 2:10. Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. ¿Qué les parece? Vuelvo a repetir. Tras la muerte de Josué, se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Y óigame, mira que Dios había hecho milagros por Israel. Y de pronto se levanta una generación que no sabía ninguna de estas historias, que no conocía de estas obras. ¿Por qué? Porque sus padres no se la habían contado. ¡Qué gran error! ¡Qué gran error! Y el texto este es estremecedor, hermano. Fíjense, nótese que no se está refiriendo aquí a una nación pagana. Estamos hablando del pueblo de Israel. Y es que todo parece indicar que absorbidos en la conquista, por la conquista, en distribuir las tierras y en el diario vivir, los israelitas no transmitieron a sus hijos las maravillas que Dios había obrado en el pasado. Fue un negocio muy malo, ¿sabes? Ganaron tierras, pero perdieron memoria espiritual. Qué triste, ¿cierto? A veces nos esforzamos en ganar mucho materialmente
y perdemos con nuestros hijos tanto desde el punto de vista espiritual. No vale la pena, hermanos. ¿Y saben cuáles fueron las consecuencias de este grave error? De esta omisión. Esa nueva generación de israelitas creció sin referencias espirituales profundas, sin memoriales que señalaran la fidelidad de Dios a sus padres, y lo cual generó en ellos una fe superficial y muy frágil, que poco tiempo después fue fácilmente seducida por los ídolos de las naciones paganas que rodeaban a Israel. Por eso con tanta facilidad se entregaron a adorar a dioses falsos. Y hermanos, meditemos en esto. La palabra de Dios es más que clara. Si hoy no levantamos ebeneceres que recuerden a nuestros hijos la ayuda y las bendiciones que hemos recibido del Señor, mañana se levantará una generación que no conocerá ni servirá a Dios. Y esto es muy triste. Ya vimos lo que pasó con Israel. ¿Queremos acaso repetirlo con nuestros hijos? ¿Con la próxima generación? Sí, hermano, porque siempre el olvido espiritual comienza cuando el testimonio del poder de Dios en nuestras vidas no se transmite, no se cuenta, no se testifica. Samuel levantó aquella piedra y dijo: hasta aquí nos ha ayudado el Señor. ¿Y saben qué? Hoy Dios nos llama a hacer lo mismo, a testificar, a contar, a dar memoria viva de su fidelidad en nuestra vida y en la vida de nuestra familia. Por lo tanto, no olvidemos que cada oración contestada, que cada victoria espiritual o cada acto de gracia que recibamos de Dios puede ser nuestro ebenecer. Sí, un recordatorio tangible de la fidelidad de Dios para las próximas generaciones. Por lo tanto, yo los invito, yo los exhorto a que luchemos con todas nuestras fuerzas para que no se pierda la memoria de Dios en nuestro hogar, en nuestra iglesia, en cada creyente. Que cada uno de nosotros deje piedras de fe, ebeneceres, que hablen de su fidelidad, para que los que vienen detrás conozcan al Dios de los milagros, al Dios que nos ha ayudado, al Dios que nos ha bendecido, y que sepan que ese Dios sigue siendo fiel y que si le sirven y si le aceptan, seguirá siendo fiel por siempre. Y podrán ser bendecidos por Él. Y pregunto, y quiero que me respondas de lo más sincero de tu corazón: ¿qué benecer o qué beneceres estás dejando a tus hijos? ¿Qué beneceres estamos dejando a la próxima generación? Está terminando el año 2025. Y hoy, al igual que Samuel, yo estoy seguro que todos los que estamos aquí podemos mirar hacia atrás y declarar con plena confianza: hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Amén. Hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Y lo hacemos conscientes de que cada victoria, cada bendición recibida, cada batalla ganada durante este año no fueron fruto de la casualidad ni el resultado de nuestros propios esfuerzos, sino de la obra de la mano poderosa de Dios en nuestras vidas. Amén. No hay otra explicación. Hermano, qué reconfortante saber que el mismo Dios que nos sostuvo hoy no nos va a abandonar mañana. Él seguirá a nuestro lado, ayudándonos, alentándonos, sosteniéndonos aún en los momentos más difíciles, siempre con firmeza. Pero ojo, recordando que para que eso suceda debemos mantener una vida
de santidad, fidelidad y obediencia a Él. No podemos aspirar a ser bendecidos por Él si no vivimos en santidad. Por lo tanto, hago un llamado a que proclamemos sin temor todas las maravillas que Dios ha hecho con nosotros en nuestras vidas durante este año que ya casi termina, con la firme convicción de que el mismo Dios que libró a Israel de los filisteos hace muchos años atrás, hoy está con nosotros, dispuesto a pelear nuestras batallas que aún están por venir. Por lo tanto, podemos mirar el futuro con optimismo. Hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Quiera Dios que ese sea el lema cada día en nuestras vidas. Vamos a orar. Señor, gracias porque estás cerrando un año y lo estamos haciendo tomados de tu mano. Gracias por estas lecciones espirituales que encontramos en esta batalla rotunda que le regalaste a tu pueblo. Gracias porque sabemos que tú eres el mismo Dios hoy y siempre, que eres todopoderoso, que sigues haciendo milagros, que sigues preocupado por tus hijos, que sigues luchando las batallas de tu pueblo. Pero Señor, qué débiles somos, ayúdanos a vivir en santidad. Mata el orgullo que puede haber en nuestras vidas. Danos claridad para servirte como tú mereces, para no desviarnos tras otros ídolos modernos que interrumpen nuestra comunión contigo. Ayúdanos a aprender a valorar, Señor, lo verdaderamente importante en nuestra vida, que eres tú y solo tú. Y ayúdanos a ser fieles proclamadores de tus bendiciones a nuestros hijos. Ahí en el hogar, a nuestros amigos, a nuestros familiares y a todos los que nos rodean, Señor. Porque solo tú mereces nuestra honra y nuestra alabanza. Gracias por tu Hijo Jesucristo. Gracias por cada milagro que haces en nuestras vidas. Gracias, oh Señor, por las batallas que peleas por nosotros. Guíanos y bendícenos y haz que nuestro lema para este nuevo año que casi comienza sea una vez más: hasta aquí nos ha ayudado el Señor. En el nombre de tu Hijo Jesucristo te lo pido todo. Amén. Nos ponemos de pie una vez más y alabamos al Señor. Y nuevamente le decimos que Él es Rey y por siempre reinará. En el duro invierno gime la creación.
Dios. Gracias, Señor. A todos ustedes que nos visitan por primera vez, bienvenidos. Qué bueno que han podido compartir con nosotros, pero sobre todas las cosas, qué bueno es que juntos hemos podido adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Esa es la mayor bendición que podemos tener. Así que Dios les bendiga nuevamente. Al resto de los hermanos, bienvenidos también. Qué bueno que estamos aquí hoy. Queremos anunciar una actividad especial que tendremos esta semana, que ya dimos, ya la estuvimos anunciando, pero hoy vamos a ser más detallados. Este jueves, el jueves que viene ahora, que es el día primero, vamos a estar celebrando un día de esparcimiento, de comunión cristiana en un parque público de nuestra ciudad. Va a ser en el Barnes Park, aquí lo vemos. Jueves, enero 1, 34. La dirección, por favor, apúntelo, es el Barnes Park. Algunos ya saben dónde es, pero si usted no lo sabe, apunte ahí la dirección, 3401 Southwest 72 Avenida, Miami, Florida, 33155. Otras veces nos hemos reunido ahí. La idea es pasar un buen tiempo. Lleve su propia sillita de picnic, su propia merienda. En realidad lo que vamos a hacer es pasar un tiempo bien bueno, donde podamos juntos disfrutar de este tiempo unos con otros. No se pierda esta oportunidad. Empezar el año compartiendo con tus hermanos de la iglesia. Así que los invitamos. Y bien, después de esta actividad entonces, que empezará a las 11 de la mañana, ¿ok? Al otro día, el viernes, no vamos a tener programa aquí en la iglesia. Disfrute con su familia, ya habremos disfrutado también juntos el jueves. Y el domingo estaremos regresando, 10 de la mañana, clases bíblicas por edades. Si usted tiene entre 0 y 500 años, califica para una de las 4 clases que tenemos. Así que no se lo pierda. Aprendemos de la palabra de Dios, interactuamos unos con otros, le hacemos preguntas a los maestros y cada día nos gozamos más en saber más de la palabra de Dios. Así que todos invitados a las 10 de la mañana para luego, una hora después, celebrar un culto similar a este, donde juntos alabaremos a Dios, donde juntos meditaremos en su palabra y también podremos disfrutar de la coinonía cristiana, de la comunión cristiana unos con otros. Hermanos, no dejemos de orar por los enfermos. El papá de la hermana Roxana está delicado de salud, no dejemos de orar por él. Aquí está el hermano Arturo, está Teresa, tenemos también a Carlos, el hijo de Warren, estamos orando por él, por Derek también. Hermanos que se están recuperando de cirugías. Oremos por los familiares que apoyan a estos hermanos para que Dios les dé fortaleza, fe, para que puedan seguir adelante y puedan glorificar a Dios en medio de este proceso tan difícil que están enfrentando. En fin, no dejemos de orar unos por otros. Oremos por aquellos hermanos que todavía no han establecido su estatus legal en esta tierra y que tanto lo necesitan, que tienen citas con ICE o Corte de Inmigración pendiente. Oremos como si fuéramos nosotros los que estuviéramos implicados en este asunto, hermanos, con fe y con perseverancia. Si usted desea ofrendar cuando termine este servicio, puede hacerlo físicamente, allá atrás en el buzón de las ofrendas. Si desea hacerlo online, usted simplemente va al sitio alcancemiami.com, busca ahí el letrerito que dice ofrendar, cliquea encima de él y ahí se le va a desglosar, se le va a explicar cómo poder hacerlo. De esta manera nos ponemos en pie entonces para terminar. Gracias por su atención. A todos quiero desearles un feliz fin de año. Y hacer la exhortación que siempre hago en días festivos. Aproveche el lugar, el tiempo, el espacio, el momento que Dios le dé para disfrutar el fin de año, para proclamar las maravillas de Dios, como vimos hoy en este mensaje. Aproveche para predicar a las personas, con pocas palabras. Aproveche ese momento para proclamar al mundo que Cristo vive y reina, y que es nuestro único y verdadero Salvador. Así que con este espíritu navideño, findeañero, terminamos en oración. Señor, gracias una vez más porque nos permites estar aquí. Gracias, oh Señor, por tu Hijo Jesucristo. Gracias porque estamos terminando un año junto a ti. Gracias por todas las bendiciones que nos has dado durante este año. Gracias porque también nos has ayudado a enfrentar los grandes problemas que también hemos tenido. Ayúdanos a no soltarnos de tu mano. Ayúdanos a mantener nuestra comunión contigo y a permanecer fieles confiando en tus promesas aún en los momentos más difíciles. Sé con los enfermos, Señor, que tanto te necesitan. Sé con aquellos hermanos que necesitan también establecer legalmente su estatus en este país. Sé con nosotros, con nuestras familias. Ayúdanos a vivir por ti y para ti, siempre proclamando el evangelio de salvación.
Ahora guíanos, dirígenos a nuestros hogares con tu paz y tu bendición. En el nombre de Jesús te lo pedimos todo y te damos gracias. Amén. Dios les bendiga. Feliz 2026.